Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está. Presento el tema, ministro competente del Nuevo Testamento, la más importante profesión para el bien de la humanidad que puede tener una persona. ¿Quiénes son los predicadores y maestros fieles que proclaman el Evangelio? O a un predicador o maestro, no lo digo por mí, le invito a valorarnos, ¿sí bien? A que lo salude, que no lo salude y voltee la cabeza, salude directamente, ¿verdad? Y véanlo, ¿ves? Quizás no sean de su agrado, a veces no somos del agrado de los hermanos. ¿Por qué? Porque hablamos al estilo norteño, pues así es la voz, ¿verdad? Entonces dice, quizás no sean de su agrado, fíjese bien, pero hay alguien que pagó un alto precio. ¿Quién fue Jesús en la cruz? Él pagó un alto precio para que nosotros predicáramos y nos dio el mandamiento de la gran comisión. Porque él sabía que los mensajeros iban a ser de gran utilidad para el pueblo, para la humanidad, para dispersar, para que se propagara el Evangelio. Si ustedes no quieren, no les agrada, pues no lo saluden. Pero hay nosotros que pasamos estando bien con Dios. Él sí acepta eso, porque su Hijo Jesucristo pagó un alto precio para morir por nosotros en la cruz y que nosotros predicásemos el Evangelio. Esto ya lo vimos el domingo pasado, ya está en YouTube, para que lo quiera recordar ahí en el celular. Estamos viendo que los pies son los instrumentos de los viajes y es la intención de Dios que los evangelistas, predicadores o maestros lleven el mensaje, por eso se usan los pies. Ahorita nos vamos a concentrar por qué Dios escogió los pies, por qué no escogió el cerebro, el ingenio, el cuerpo, la belleza física, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y el texto que ya recordamos que es el Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el tema donde vamos a desarrollar. ¿Cuál creen ustedes que es el trabajo o profesión más importante para el bien de la humanidad que puede tener una persona? A ver, varones, ¿cuál creen que es el trabajo? Doctor, ¿cuál? Ingeniero, obrero. ¿No sabes? ¿Cuál es el trabajo más importante? Miren, la profesión más importante para el bien de la humanidad, déjense de que yo soy esto, yo soy lo otro, que estudié mucho. La profesión más importante para el bien de la humanidad es ser evangelista o predicador o maestro de la Biblia. Esa es la profesión más importante, hermano. Dice, ¿por qué? ¿Por qué es la profesión más importante? Porque es más importante para el bien de la humanidad. Claro que todas las profesiones son buenas para la felicidad aquí en la tierra, pero ser predicador, evangelista o maestro es la más importante, porque es para el bien de la humanidad. ¿Por qué? ¿Para qué trabajan ellos? Trabajan para el bien de las almas. Aquí es para el bien de las almas, del espíritu, teniendo el interés de llevarnos a las moradas celestiales. ¿Por qué? Porque aquí tanto el predicador, el que da la reflexión, como el que da el estudio. Por ejemplo, el que da la reflexión dice 3, 4 verdades en su corto tiempo, 4 verdades irrefutables bíblicas, pero el maestro que da la sana doctrina. El objetivo de nosotros es cómo llegar al cielo. Ya sabemos que llegar al cielo es haber cumplido los pasos de salvación y las 7 cualidades divinas que nos dice Pedro: a la fe, agregarle a la virtud, agregarle el amor, etcétera, para poder llegar al cielo. Todo eso ya cuando ya somos convertidos. Otra vez, cuando ya somos convertidos, debemos cumplir todas las 7 cualidades divinas. O sea, a la fe hay que agregarle virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento, etcétera, hasta llegar al amor ágape para poder
después de la segunda venida de Cristo, llegar al cielo. Eso es para el que ya está convertido. Pero para el que no está convertido tiene que empezar con los 5 pasos de salvación, que son oír, creer, etcétera, hasta llegar al bautismo. Entonces, ¿qué es lo que te hace lo que la Biblia menciona, por ejemplo, que el predicador, el evangelista y el maestro de la Biblia trabajan para el bien de las almas, teniendo el interés de llevarnos a las moradas celestiales, claro, enseñando. Por eso el que da la instrucción, la enseñanza de la sana doctrina, les dice por dónde irse. Te hace un análisis completo de la sana doctrina para que no te desvíes. Ese es el que te va a decir cómo vas a llegar al cielo. Ese es el maestro de clase. Ese es el que te va a decir cómo. Entonces, tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Noé, se le llamó el pregonero de justicia. A Salomón, el autor de Eclesiastés, se refiere a sí mismo como predicador. O sea, Noé, aquí les doy los ejemplos. Noé era pregonero de justicia. Eso es lo que quiere decir predicar, proclamar, pregonar. Salomón se le dice predicador. Y Pablo fue maestro de los gentiles, apóstol y predicador. Y hay textos para eso. Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así es una de las características de cómo debe ser el evangelista, el predicador o maestro. Debe ser sencillo como paloma, prudente como serpiente. Ahorita vamos a ver un análisis de cómo lo que significa ser predicador. Y el texto base que estamos viendo: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a ver ese punto, por qué se nombra así a un predicador, maestro o evangelista. Y como resumen vemos que tenemos los ejemplos de Noé, de Salomón, de Pablo y de Jesucristo. Porque miren, Jesucristo predicaba y enseñaba, y fue un predicador y el gran maestro. Eso lo dice Lucas 4, 18 y 21. Todos esos textos. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que está diciendo Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Por eso fue un predicador y es el gran maestro, como ya lo vimos y ya está documentado en el YouTube, la clase anterior, de que Jesús es el maestro de maestros, ya lo vimos. Entonces continuamos. Entonces, en resumen, la profesión más importante para el bien de la humanidad es ser maestro o predicador o evangelista. ¿Por qué? Porque esa profesión es para el bien de la humanidad, porque se trabaja para llevar las almas a las moradas celestiales, más que se les quede de memoria. Para los hermanos que pasan aquí, ya sé que aquí se rolan y todos somos aquí los varones, es la ventaja de esta congregación, que todos participan. Entonces, y así no nomás uno se encarga, porque entonces los demás no van a crecer espiritualmente, ni la congregación. Porque en el primer siglo no había uno que nomás dirigiera todo pasado. Quede claro. Entonces, pero vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué Dios no seleccionó otra parte del cuerpo humano más que solo los pies como similitud apropiada para los evangelistas, predicadores o maestros? ¿Por qué? ¿Por qué Él escogió los pies como esa parte del cuerpo humano para hacer una comparación? Miren, vamos a ver esto. Tenga en cuenta que Dios escogió los humildes pies como la analogía, es una analogía o similitud apropiada para los evangelistas, predicadores o maestros. Ahí estamos viendo un cerebro. Usted puede ser un cerebro con alto coeficiente o cociente, no sé cómo se diga, coeficiente intelectual, ¿verdad? Puede ser, pero ¿de qué le sirve? Que sea muy inteligente. Eso no vale, fíjese bien. Dice: Dios no seleccionó el cerebro. Muy cuerditas, ¿no? Dios no seleccionó el cerebro, que es la sabiduría humana.
humana, fíjense bien. Otra cosa, hay unos que son muy buenos para hacer manualidades o trabajos, hacen trabajos de todo tipo. Entonces, Dios no seleccionó a las manos, los albañiles, que todos los que sea. Dios no seleccionó a las manos, el ingenio, ahí estamos viendo. Dice bien, hay otros que son muy buenos oradores, la lengua. Dios no seleccionó a la lengua, o sea, la oratoria. Hay unos que son muy buenos oradores, pero son predicadores motivacionales, son psicólogos, sociólogos, ¿verdad? Entonces, Dios no seleccionó la lengua, la oratoria. Así que, hermano, cuando usted pase aquí, así como yo no tengo oratoria ni nada. ¿Ves? Entonces, pues Dios no seleccionó eso, la oratoria, o también la belleza física. ¿Ves? Dios no seleccionó eso, que porque yo estoy muy bien parecido, ando trajeado y todo, ¿no? Dice bien, pero miren, ahí están los pies, hermano. Pero Dios sí seleccionó los pies. El mensaje es claro, sí seleccionó los pies para que llevaran el mensaje. Por eso nosotros llevamos el mensaje. Todos los predicadores, maestros o evangelistas llevan el mensaje. Y ahí se saca ese texto de Romanos 10. Dice, el hombre no debe oscurecer el mensaje. En eso radica la diferencia entre la sabiduría humana y la divina. Hay unos que dicen, no, pues yo soy muy sabio humanamente, tengo títulos y todo. Pues eso no. Entonces fíjese que es cómo seleccionó los pies. El Evangelio nos eleva a Dios por medio de Cristo. El Evangelio, las buenas nuevas, nos eleva a Dios por medio de Cristo. Y los que se creen filósofos, pues eleva al filósofo. Entonces ese es el punto, hermanos, de lo que quería yo decir. ¿Por qué no escogió otras partes del cuerpo humano? El Espíritu Santo nos habla de la cruz como el elemento central de la salvación. Y el mensajero o predicador que enseña la palabra de Dios está relacionado con él. O sea que son mensajeros. Un mensajero, haga de cuenta como antes cuando había carteros, pues él entregaba el mensaje a su casa directo, todo lo que decía la carta. Así nosotros debemos entregar todo el mensaje. Por eso el punto clave, el punto principal que vamos a ver ahorita es las consecuencias de no predicar todo el consejo de Dios, que nomás vamos a predicar lo que quieren escuchar ustedes. Ese es el punto que vamos a llegar. Entonces, ahí queda claro esto. Continuamos. Por eso Dios escogió los humildes pies. Esta es la analogía exacta, hermanos, para describir la predicación del Evangelio a fin de eliminar el orgullo humano y la sobreestimación de aquellos que predican. Hay unos que se creen mucho porque predican. Ahorita vamos a ver qué texto nos dice que debemos de guardar humildad. Entonces, ya vimos ahorita que Dios no escogió a otras partes del cuerpo humano. Hay unos que dicen, yo soy el número uno. Ese es el orgullo humano. No escogió la sabiduría humana, ni el ingenio, ni la oratoria, ni la belleza física. Con eso creo que queda entendido por qué Dios seleccionó a los humildes. Es como yo explico esto. Ok, pero hermanos, ¿cuál es el propósito de este estudio? ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué les estoy dando esto de este estudio de maestros de la sana doctrina y no predicadores motivacionales? Miren, el objetivo de este estudio es estimar y colaborar con los predicadores y maestros en su obra de edificar a la iglesia. Ya les dije, ahorita estamos en el proceso de edificación, que es una parte del trabajo de la iglesia de Cristo. Evangelización, edificación y benevolencia. Ahorita estamos en este proceso. Entonces, ustedes también deben colaborar con los maestros. O sea, todos tenemos la obligación de enseñar. Ya lo vimos el domingo pasado, ya está documentado. ¿Ves? Todos debemos enseñar y entrenar a otros. O sea, ese es el objetivo, eso es lo que quiere decir enseñar, entrenar a otros. Porque el apóstol Pablo dijo que busca hombres idóneos para que enseñen. Por eso les digo que se tiene que buscar hombres idóneos para que enseñen, y esos enseñan y entrenan a otros. Por eso es importante que ustedes entiendan que la edificación ustedes también pueden hacerlo, no nomás los que pasan aquí, también las damas. Ok, continuamos. Miren, fíjense bien, el servicio de los ancianos, si es que los hay,
como también el de otros siervos. ¿Cuáles son los otros siervos? Evangelistas, predicadores, maestros. Bueno, ya como no puede haber sino anciano. Es digno de nuestro aprecio. Lo que quiero es que ustedes se queden con este objetivo, el aprecio. Pero el aprecio, ¿con qué? No nomás, no, te estimo mucho. No, espérate, pero vamos a ver qué más. Dice, de nuestro aprecio, también de nuestra cooperación. Ustedes tienen que cooperar. Dice, Pablo nos refiere simplemente a no se refiere simplemente a un sentimiento, sino a algo más práctico, a saber, nuestra colaboración con ellos en su obra de edificar a la iglesia. ¿Cómo van ustedes a colaborar con los maestros que aquí le enseñan? Que cuando ustedes hagan lo que ustedes aprendieron aquí, que debieron anotarlo, como hay unas hermanas que yo veo que anotan, ¿no? Todos están anotando y ya se llevan los puntos claves, y si no, le sacan una foto y la comparten, porque ustedes también tienen que enseñar a otros. Acuérdense que aquí venimos a edificarnos, pero hay que evangelizar para traer almas a Cristo, pero ¿a quién? A los de afuera. Entonces, por eso esa colaboración con ellos es una obra de edificar a la iglesia. Dice, la estima, al igual que la fe y el amor, si no tiene acciones, no vale nada. Miren, a veces hay una persona enferma y le dice, no, te voy a tener mis oraciones. Y sí, pero pues no me ayudaste. ¿Qué otra cosa, acción vas a dar? No nomás decir eso, ¿verdad? A veces pues no se puede o algo, pero oras, ok, está correcto, pero también tienes que dar algo más, una acción, ¿verdad? Ir a verlo, etcétera, ¿verdad? Hay muchas maneras. Por eso aquí yo estoy viendo el punto que la estima, al igual que la fe y el amor, si no tiene acciones, fíjense bien, hermanos, si no tiene acciones, no vale nada. Si los evangelistas y maestros trabajan y presiden en el Señor, entonces los debemos de tener en alta estima. Pero no, te tengo en alta estima, pero el evangelista, maestro, predicador dice, bueno, está bien, me tienes en alta estima, pero ¿y cuál es tu acción? Pues colabora con ellos. ¿Cómo vas a colaborar? Pues compartiendo la palabra de Dios. Si no la compartes, si nomás te quedes con la palabra tú, pues ya no, ¿de qué sirvió? Pues eres egoísta. Hay que compartirla, hay que evangelizar, ese es el punto. Entonces, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y que esa estima se muestre en acciones correspondientes. Ese es el objetivo, acciones correspondientes. Por eso, si no tiene acciones, no vale nada la estimación. Es un mandamiento. Fíjese bien, miren, fíjese bien, dice, os rogamos, fíjese bien, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Tienen que reconocer a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es el consejo del apóstol Pablo. Pero esa estima, hermanos, debe tener compromisos o acciones. ¿Cuál es? Sencillamente, pues ustedes, si no los quieren reconocer, si no les cae el maestro, pues dicen, pues de perdido compartan la sana doctrina, como pueden. Ese es el punto, hermanos, que quiero que se nos quede. Mire, por ejemplo, aquí ya nos olvidamos. Aquí tenemos, si no fuera sido por Dios y por este hermano que les estoy poniendo, no estuviéramos aquí sentados ni predicando. Hay que reconocer los que ya se nos adelantaron. Miren, por ejemplo, el hermano Humberto Figueroa. Esta fue la primera congregación y de aquí salieron todas las que hay aquí. A empezar, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, todo lo que el hermano nos enseñó, a todos nosotros, a los más viejos, pues aquí está, aquí estamos. Lo que él me enseñó, yo venía aquí, tenía 17 años, 18, 19, ya después me fui por otra parte. Él me enseñaba, no sé si por aquí arriba hay un salón, ya ni me acuerdo, ahí subíamos. Entonces, y también el hermano Santos, nunca se me van a olvidar. Entonces ellos descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Para que se acuerden los jóvenes, ese era el hermano Humberto Figueroa. Entonces, ese es el punto, hermanos, hay que reconocernos. A ver, entonces,
Hay otro texto, Gálatas 4:16, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Después se los voy a explicar esto. Esto me lo dijo David Cuellar. Pues a veces nos humillan, nos dicen y todo, pero nos estás diciendo la verdad, todo el consejo de Dios. Ahí vamos, ahorita lo explicamos. Servimos a Dios de acuerdo con la enseñanza y el ejemplo de un ministro competente del Nuevo Testamento. Nosotros debemos ser ministros competentes del Nuevo Testamento. Es el punto. Ok, continuamos. Bueno, ahorita vamos a analizar qué quiere decir paloma, qué quiere decir serpiente, esa comparación. Ya acuérdense nomás como resumen, el propósito de la predicación es salvar al perdido y edificar al salvo, perfeccionar a los santos para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto ya lo vimos el domingo pasado, ya está en YouTube. Ok, continuamos. Vamos a ver este punto, ¿no? Fíjese bien. Romanos 12:3. Digo pues, dice bien, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Okay? Eso nos lo está diciendo el apóstol Pablo. Por eso, en la humildad del que va a exponer. Por eso, la analogía son los pies, ¿verdad? Ese es el punto. Ok. Y cuando dice el texto Romanos 10:15, nomás que se acuerden, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está hablando del mandamiento de la gran comisión. Ir y predicar a todas las naciones. Ahí nos está dando el mandamiento, ¿verdad? Y ahí sale. Entonces, esto ya lo vimos. Pero mire, fíjese bien. Vamos a ver unos puntos poquitos de quiénes son los predicadores y maestros fieles que proclaman el Evangelio. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por ejemplo, Hechos 20:27. Fíjese bien. Una persona que va a enseñar la sana doctrina debe anunciar todo el consejo de Dios, porque así lo dice Hechos 20:27, porque no he reunido anunciado todo el consejo de Dios. Ya se los dije, Pablo llegó a Mileto en sus viajes evangelísticos y de ahí mandó llamar a los ancianos de Éfeso que él había nombrado a 40 kilómetros de distancia, y ahí Pablo y los hermanos en la playa oraron, se arrodillaron y oraron los varones, los ancianos, porque era una triste despedida del apóstol Pablo, que iba de regreso a Jerusalén y ya no sabía si él iba a regresar, porque él ya sabía que lo iban a sacrificar. Entonces fue una triste despedida. Ese es otro tema que ya está en el YouTube, la triste despedida del apóstol Pablo, y ahí les dijo que él los había enseñado y que él les había enseñado todo, porque estuvo como 3 años allí. Entonces, y él les había enseñado todo el consejo de Dios. Ahora, vamos a ver, dice bien, hermano, dice, ¿qué incluye? Aquí vamos a hacer el análisis. ¿Qué incluye las enseñanzas de todo el consejo de Dios? Miren, acuérdense que la enseñanza tiene enseñanza positiva y enseñanza negativa. Enseñanza positiva: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Enseñanza negativa: y el que no creyere será condenado. Una enseñanza negativa, y en muchas congregaciones no quieren que se diga. Hay unas congregaciones que yo escuché que dice uno de los diáconos: no, pues yo cuando traigo a una persona como hasta el año le digo que si no creyere vas a ser condenado, si no se va. Entonces ese no es todo el consejo de Dios. Tienes que enseñar todo el texto, y si no, hay otros que te dicen, que ya me lo he dicho, no, espérate, se acaban de llegar y se me van a ir, pero estás asustado. Entonces, ¿qué? Así dice el texto. Entonces, esa es la enseñanza, todo el consejo de Dios. Ahorita vamos a hacer más análisis. Mire, incluye las enseñanzas negativas que no son agradables a los miembros negligentes y mundanos. Por ejemplo, no predicar que el que no creyere será condenado. Entonces, lo que Pablo predicaba, fíjese bien, él estaba peleando con los judaizantes porque mezclaban el Antiguo Testamento con las enseñanzas del Nuevo. Es lo que querían ellos, eran ya cristianos judíos. Ese era el problema que él tenía, ya se los he dicho. Pablo estaba en contra de los conceptos de los judíos o de los paganos, y posiblemente aún en contra de la ignorancia o prejuicios de los hermanos. Entonces, hermanos, fíjense bien,
Es fácil enseñar y predicar lo que la gente ya cree y acepta, pero lo que no acepta, la cosa controversial, nadie se quiere meter. Aquí no, aquí, pues, bueno, conmigo si quieren, yo estoy dando todo, aunque me rechazan. No. Entonces dice, el evangelista, predicador, maestro, está obligado a entregar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es un mensajero. El mensaje es de Dios, no es mío, no es de nosotros. Y el mensajero no debe cambiarlo. Yo no debo cambiarlo, ni dejar de entregarlo. Esa es una de las obligaciones. Por eso, ese es el análisis de 20:27. Dice bien. Ahora, hay otro texto que debe tener en la mente los hermanos. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, que reconozcáis a los que presiden en el Señor, tenerlos en alta estima y amor por causa de su obra. Ya lo vimos, pero con acciones, no nomás sí te tengo en alta estima, sí voy a orar por ti, espérate, pero ¿qué vas a hacer? Pues comparte, en este caso compartir la palabra. Mire, por eso hermanos, fíjese bien, todos los hermanos que van a pasar, que van a estudiar después de mí, vienen el hermano Cuellar y todos van a seguir pasando. Hay que tener los hermanos, el hermano Miguel, todos los que han pasado, Eduardo, el hermano Roberto, el hermano Antonio, etc. Díganme, la próxima vez que vea usted a un evangelista o a un predicador o maestro, no lo digo por mí, le invito a valorarnos. ¿Sí bien? A que lo salude, que no lo salude y voltee la cabeza, salude directamente, ¿verdad? Y véanlo. Quizás no sean de su agrado, a veces no somos del agrado de los hermanos. ¿Por qué? Porque hablamos al estilo norteño, pues así es la voz, ¿verdad? Entonces dice, quizás no sean de su agrado, pero fíjese bien, pero hay alguien que pagó un alto precio. ¿Quién fue? Jesús en la cruz. Él pagó un alto precio para que nosotros predicáramos y nos dio el mandamiento de la gran comisión. Porque él sabía que los mensajeros iban a ser de gran utilidad para el pueblo, para la humanidad, para dispersar, para que se propagara el evangelio. Si ustedes no quieren, no les agrada, pues no lo saluden. Pero hay nosotros que pasamos estando bien con Dios. Él sí acepta eso, porque su Hijo Jesucristo pagó un alto precio para morir por nosotros en la cruz y que nosotros predicásemos el evangelio. Repetir y recordar. ¿Por qué a veces yo repito mucho? Dicen, no, pues ese hermano ya me aburrió. No, repito. Fíjese lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. O sea, él iba a escribir otra vez, porque un método de enseñanza lo debe saber. ¿Cómo se llama el hermano? El tecnológico y sus maestros. Se debe repetir, ¿verdad? La repetición es una parte de la enseñanza. Entonces, y para vosotros es seguro, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces dice, pero también dice, guardaos de los perros. Ellos usaban el término perros para los gentiles, acuérdense que si eran los judíos no se podían ver. Y en este caso Pablo está tratando de los judaizantes. Entonces, guardados de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuáles son los mutiladores del cuerpo? Cuando la sana doctrina le quitas o le agregas y pones tu opinión. Entonces, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz. Los que no enseñan la sana doctrina son enemigos de la cruz, para empezar. Entonces, la cruz, hermanos, fíjense bien lo que es la cruz, ya lo vimos en otros estudios y hasta en YouTube. Dice, es el corazón del evangelio. La cruz es el corazón del evangelio, que abarca todo el plan de Dios para la redención del hombre. Esa es la cruz. Para nosotros no es la parte física, sino es el entorno donde se desarrolló la crucifixión y representa para nosotros la redención. Entonces, los que cambian el evangelio, los que no son maestros de sana doctrina, se oponen a la cruz de Cristo, y estos son los enemigos de la cruz. Para ver lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo.
Y nomás para que no se nos olvide que nosotros ya no nos circuncidamos, si queremos se circuncidan, si no, no, porque la circuncisión ahora, como dice Romanos 2, 28 y 29, la circuncisión es la del corazón. Es otro tema. Pero así queda, hermanos, cómo debe ser la situación.